Cristina lo quiere olvidar. Lo Ella, omitió. ella sabe mucho de olvidar esas cosas, pero ¿se olvidaron cómo dejó Cristina el país? 7 puntos de déficit fiscal había. Sí, sí, una inflación galopante. Cristina, le voy a sumar al fiscal José María Campagnoli, uno de los fiscales más prestigiosos de la República. Fiscal, muy bienvenido. Como antes que nada estamos charlando de este fallo y me gustaría conocer su opinión de qué significa. Bueno, a ver, buenas noches, gracias por invitarme. Para mí el fallo de la Corte es un ejemplo de justicia, de ecuanimidad, de paciencia, de ecuanimidad y paciencia y una justicia salomónica, diría, porque todos sabemos que los fiscales habían pedido una pena mucho más alta. Y me parece que todo cuanto lo antecedió a este fallo fue, desde mi punto de vista, impecable. Incluso el transcurso del tiempo, que para algunos les parece excesivo, porque no hubo encarnizamientos por parte de la justicia, pero tampoco hubo impunidad. Y me parece que señala un antes y un después en nuestro país, en nuestra república, donde vemos que las instituciones funcionan, donde el sistema republicano de una vez por todas dio en este caso lo que podríamos llamar una verdad oficial. Todos los argentinos pudimos ver el juicio oral y público, pudimos ver la cantidad de prueba que había en el expediente, la actuación de los fiscales y bueno, y todas estas cuestiones que ahora están pasando, todas estas discusiones, si la tobillera sí, si la tobillera no, dónde va a pasar la noche, o si va a ir a la cárcel común o en su casa, hoy por hoy para mí no es tan importante. Es más importante ir a buscar la plata, ir a ver qué pasó con todos estos millones, estos 85 millones de dólares 85.000 millones de dólares que le trabaron para devolver este dinero. Y bueno, creo que ese es el trabajo que ahora hay que empezar a hacer. La parte de la economía, ¿no? La parte de la plata, de la corrupción, para los reos es lo más complicado cuando tiene que rastrear esos fondos y cuando tienen que volver. Sí, es complicado porque he sabido que hay buena parte de este dinero que ya ha sido de alguna manera entregado en una especie de donación, se han comprado bienes. Hay que empezar a ver cómo se instrumentó todo este despilfarro de dinero y todo esto que volvió a toda una familia millonaria. Cuando yo recuerdo, no sé si creo que es un video de cuando Néstor Kirchner era intendente, que decía, yo tengo un terrenito, me lo compré con mis ahorros, y de golpe tenemos todas estas tierras, todas estas fortunas, todas estas cajas de seguridad con 5 millones de dólares y una fortuna inmensa, que realmente da pena ver a toda esta gente que está ahí acampando, comiendo chorizos y diciendo la vida por Cristina, cuando realmente acá hubo un gran desfalco de la nación. ¿Cris? Primero decirle al doctor Campagnoli, el otro día pude decírselo, pero reiterarlo, y también a todos los jueces y fiscales que a pesar de las presiones llevaron adelante este caso a lo largo de los años, que la sociedad quizá no les agradece lo suficiente, pero que gracias a esa actuación silenciosa y abocada al proceso, creo que hoy llegamos a un fallo ejemplar, porque tiene que ver con el límite que la República tiene que poner a cualquier ciudadano, sin distinción, para que la ley realmente nos iguale. Y este caso puso a prueba el sistema. Esta es la realidad. Sí. Y al doctor Campagnoli, la verdad que lo humillaron, lo maltrataron a su equipo. Su Entonces, familia también. desde ese lado, decírselo, doctor Campagnoli, porque usted es de los que puso el cuerpo. Coincido con vos, Cris, y lo tenemos también a Diego Caut, que está con vos al aire en la semana, pero que también pone el cuerpo a diario, muchas veces en soledad, muchas veces con la falta de honestidad moral, lamentablemente, de algunos colegas que son tibios respecto a una investigación que muestra su valentía. Y lo voy a saludar a Diego con imágenes de autos y de casas, para que nos explique la corrupción explícita también. Esto, lo que estamos viendo son los autos de Lázaro Báez. 1000 autos, ¿no? 1000 vehículos. 1000 vehículos. Creo que nosotros en 10 vidas nos podemos comprar 1000 vehículos. Bárbaro por los que lo pueden hacer trabajando. Pero estos son solamente los autos
mostremos la casa de este caso de éxito, entre comillas, siendo irónico, de la casa de ahora versus la casa versión original. No hablamos de un empresario del mundo privado que hizo un proyecto exitoso, que emplea el antes y el después. Y Diego, que este año va a ser la persona clave para el juicio que se viene, que es el de los cuadernos de la corrupción. Que demanda una valentía. Diego, buenas noches. ¿Qué te genera esto que estamos viendo? ¿Cómo andás? Bueno, la verdad es que hace muchísimos años que nosotros, desde la crónica periodística, nos acercamos, ¿no?, a este mundo. Yo me acuerdo de los primeros viajes que hicimos allá con el diario en 2005, 2006 a Río Gallegos, y ya se veía todo esto. La verdad que algunas cosas son realmente casi caricaturescas, ¿no? Pensá que Austral Construcciones surgió como sociedad anónima el 19 de mayo del 2003. Tremendo. 6 días antes de que asuma Néstor. Tremendo. 6 días antes. Y entró en cesación de pago el 12 de diciembre de 2015, 2 días después de que asuma como presidente Mauricio Macri, ¿no? Fíjate vos que la vida de la sociedad, por lo menos Austral Construcciones, que es una de las tantas empresas de Lázaro Báez, coincidió perfectamente con los mandatos del matrimonio Kirchner, ¿no? Te digo, ver ahora que finalmente la Argentina logra tener una sentencia, porque más allá de que sea Cristina condenada, no te olvides que en esta causa también está absuelto Julio De Vido. Y es interesante contar el porqué también, porque ahí hay un decreto de Cristina que le abre el grifo a Vialidad, sí, pero no tiene la aprobación del Ministerio de Planificación ni tampoco el Ministerio de Economía. Y ahí había una pelea. ¿Te acordás que había una pelea entre José López y De Vido? Sí. Bueno, en realidad lo que Kirchner hizo, que fue quienes mirábamos aquel gobierno original, ¿te acordás que él empieza con los famosos pingüinos, ¿no? Que era gente de mucha confianza que venía del sur con él, por eso de los pingüinos. Y él, todo el tiempo que había una persona que podía llegar a crecer, en este caso De Vido, que era uno de esos ministros más importantes, le ponía como ciertos contrapesos, ¿no? Y dentro del Ministerio de Planificación había, te diría, como 3 estructuras. Una que manejaba De Vido directamente con Kirchner, pero a su vez había otra de transporte que manejaba Ricardo Jaime, exacto, hoy también detenido con tobillera, y la otra la manejaba José López, hoy por hoy, bueno, también condenado en esta causa y ya también detenido en otras, ¿no? Mirá, voy a compartir con ustedes a Lázaro Báez cuando hizo 2 declaraciones. Una cuando miraba arriba y no precisamente al cielo, y otra que tiene que ver con el porqué de cada uno de sus movimientos. Veamos el primero de los audios de declaraciones de Lázaro Báez. ¿Usted siente que Cristina lo entregó? Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo mío. Porque el hilo se tiene que cortar en Báez. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Primer audio que pone en contexto, lo veo el fiscal Campagnoli que ha investigado y mucho esto. Y el otro audio tiene también que ver con estas declaraciones donde ya directamente Lázaro Báez hace referencia a su rol de testaferro. Miren. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba encima. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión y remirar, rever las cosas que se hicieron y repensar. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no volver a cometer los mismos errores. Esto es demoledor, sí, pero sí, aparte hoy repasaba lo que publicó Camila Dolavllan sobre el testamento de Báez, que Báez hace un testamento donde les prohíbe a los hijos heredar la plata que él tenía por los próximos 30 años en caso de que le pase algo, como diciendo, no es mía, una locura. No es mía, tiene que darle pie. Fiscal Campagnoli, ¿esto es algo que en este tipo de causas ocurre habitualmente? Digo, que aparecen nombres que no son los verdaderos dueños. ¿Cómo es el camino del dinero? Y muchos de los que nos preguntan hoy por hoy es, bueno, ¿va a volver el dinero o no vuelve más? Bueno, yo creo que el dinero va a volver,
Es un trabajo bastante arduo, es empezar para atrás, ver cómo se instrumentó cada donación, cómo se instrumentó cada compra de todos esos campos que hay en la Patagonia, cómo se compraron los miles de autos, cómo hay que hacer toda la ruta del dinero para atrás, ¿no? A partir de lo que se sabe y empezar a trabajar así. Y yo creo que sí, que el dinero finalmente se va a poder volver y me parece que no podemos dejar de ver que esto es una pata de 3 mesas, ¿no? Y no podemos olvidar que hacia quien direccionaban la obra pública era la persona que le daba cuantiosas sumas de dinero a la familia presidencial por hoteles que no utilizaba y que además fue condenado por lavar 55 millones de euros. Esas 3 patas es una misma cuestión que no podemos perder de vista y a partir de ahí empezar a ver un trabajo arduo de los fiscales que va a haber para ir para atrás y recuperar todo el dinero que hasta cubrir el monto de lo que se fijó en la sentencia. Es que vuelva ese dinero. Antes de despedir a Cris, voy a saludar y sumar a nuestra charla a Leonel Cisneros. Leonel es perito judicial, es quien buscó las propiedades de Austral Construcciones. Leonel, buenas noches, ¿cómo está? Antes que nada, cuéntenos un poco cómo fue ese camino y dónde está parado hoy. Buenas noches, José, ¿cómo te va? Buenas noches, Cristina, buenas noches, doctor. La verdad que me siento honrado de estar en esta mesa, ¿sí? Bueno, es un trabajo que llevó mucho tiempo, un trabajo de investigación que se hizo a través del juzgado comercial 2855. Yo fui el perito designado para digamos, como oficial ad hoc, oficial de justicia ad hoc, para trabajar en la zona de, digamos, Santa Cruz, pero digo Santa Cruz en toda la provincia, porque comenzó la investigación en Río Gallegos y terminó en Río Turbio. O sea, lo que es el feudo. Exacto, absolutamente tuvimos que peinar toda la provincia, conjuntamente con 2 compañeros más, el perito Rico Roca y el perito Matricale también, y hicimos un trabajo de búsqueda principalmente porque lo que más perjudica a la labor de la justicia es la distancia y los tiempos. Es muy difícil, es muy extenso, es difícil la comunicación entre Buenos Aires y el sur. Pero difícil por los tiempos. ¿Qué se encontró, doctor? ¿Qué lo sorprendió más cuando empezó a ver tierras y tierras? Cuéntenos algo para tener la sensación del descubrimiento. Claro. El tema es así. En el primer viaje que tuve al sur, tuvimos la labor o la encomendación de lograr llegar a las 5 estancias por un total de 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas. Esto lo corroboré yo personalmente. Tremendo. En las 5 estancias ingresé yo y no había conocimiento de alguna de las estancias verdaderamente en el expediente de la ubicación. O sea, cuando fuimos, la localizamos, la posicionamos geoposicionamos y a partir de ahí, del trabajo que se hizo, la estancia se pudo evaluar, se hizo la tarea de tasación de las estancias, inclusive con un cuestionamiento de la parte respecto de lo que se iba a inundar de estas estancias y se iba a perder por la repatriación, o sea, digamos, por el pasaje de la parte privada a la parte estatal por la inundación de la represa Néstor Kirchner. O sea, la fundamentación de la compra de estas estancias era, digamos, lo que se perdía por la inundación de la represa. Queda en claro esto, ¿no? Estaban a la vera del río Santa Cruz. Esto comprendía un total de 70.000 hectáreas. El fiscal Luciani en la semana habló de 415.000 hectáreas. Sí. 20 veces la capital federal. 20 veces la capital federal. Yo garantizo 70.000. Ahora, les voy a dar otro dato interesante. Cuando nosotros, sobre varias de las estancias, 4 principalmente, teníamos libertad y facultad para allanar la propiedad. Pero había una estancia en particular que no estaba por escritura, sino que estaba por, digamos, acciones. O sea, el juez era medio engorroso el tema de poder ingresar a esa estancia. Entonces, como peritos,
intentábamos entrar por estancias linderas, o sea, que nos dejaran entrar por estancias linderas. ¿Qué nos pasaba? ¿Íbamos a la estancia lateral? No, pero esta es de Australagro. Vamos a ir mostrando imágenes. Ah, este es de Australagro, es la otra empresa de Baez. Sí, Era de Esta Baez es de también. Lázaro, pero tampoco está a nombre de Lázaro. Esta, y así, pero logramos entrar a esa estancia por el lecho de un río, con las camionetas 4x4 de Gendarmería Nacional. Mire Esto es la usted. justicia, ¿no? Diego, esto que está contando él en primera persona es parecido también a lo que te ocurrió a vos cuando investigabas en silencio con un equipo muy pequeño, o lo que le pasó al fiscal Campagnoli. Digo, esta es la justicia que no vemos. Tantas veces se habla de otro lado de la justicia con la idea de denigrarlo, y esto es básicamente justicia. Sí, no te olvides que del otro lado siempre tenés gente que tiene muchos más ceros, Y poder. ¿no? Que se puede preparar, digo, muchos más ceros en su billetera, y que tiene una vara de escrúpulos relativamente baja, por no decir Claro. inexistente, ¿no? Entonces, te topás cuando te pones a buscar este tipo de cosas con esta gente. Te quería agregar algo porque esta semana estuve mirando un poco, como recién decía el perito, efectivamente, Austral Construcciones, que es una de las empresas de Lázaro, Austral Construcciones se fue a la quiebra. Y la quiebra tramita en un juzgado comercial. En ese juzgado es donde él tuvo que ir a, por así decirlo, rastrear, buscar las Claro. propiedades en el sur. Ahí, lo último que vi, se han liquidado, o se han rematado en realidad muchísimos departamentos, edificios enteros que Lázaro tenía, te diría, en la zona norte de la capital federal, ¿no? La zona ahí de, por así decirlo, Núñez, Saavedra, por ahí. Había varios edificios que eran enteros de él, que si vos vas, es muy impresionante, porque vos vas a esos edificios y son muy parecidos entre sí, muy parecidos, por ejemplo, en la herrería, en toda la quinta donde él vivía en Río Gallegos, yo he estado afuera, muy parecidos a algunas partes del mausoleo, es como que ha contratado algún estudio de arquitectos y más o menos ha hecho un combo por todo, pero es cierto que eso se fue rematando. Para que tengas idea, lo último que logré ver en uno de los incidentes, es una causa enorme porque tiene cantidad de incidentes y demás, pero vi un plazo fijo por ahí de 2.200 millones de pesos que tiene la justicia de la recolección, por así decirlo, del dinero después de producido los remates, ¿no? Se Y vienen no rematando. sabemos el negro. José, ¿Perdón? perdón. ¿Leonel? Sí. Quiero agregar algo, hubo cuando los escuchaba hablar, Cristina y José, que decían si el dinero verdaderamente iba a poder regresar, digamos, a quien corresponde. Convengamos que Austral Construcciones, el principal acreedor es la FIP, o era hoy Arca, ¿no? YPF y Banco Nación, ¿sí? Las 5 estancias ya fueron subastadas y el dinero está en el juzgado. Y de las, como dijo acá el señor periodista, digamos, de los departamentos que yo constaté en el sur de existencia, que alrededor de unas más de 50, 60 propiedades entre Río Gallego, Río Turbio, 28 de noviembre y Calafate. 60 propiedades. No, y creo que alguna más también, ¿eh? No tengo bien claro porque había propiedades a las que íbamos y eran complejos. Estaban compuestos por 15 departamentos, 7 departamentos, o sea, comprendían cocheras en la parte baja y edificios en la parte alta. Ahora, bien, muchas de estas propiedades ya se remataron. Ahora, queda el plato fuerte. ¿Cuál es el plato fuerte de la empresa? El Obrador Central. Y un terreno que hay enfrente del Obrador Central que es muy grande. Estos dos terrenos, hace muy poquito tiempo, la justicia federal trató de frenar el proceso de la quiebra. Siempre hay, digamos, el doctor acá me lo puede corroborar, que siempre hay, por ejemplo, contraposiciones de jurisdicciones, o porque estaba que los inmuebles tenían que pasar a la justicia federal porque eran producto de la corrupción. Pero el concurso va a continuar hasta terminar, digamos, el pasivo del concurso y lo que quede pasa a la justicia federal. Ahora bien, este inmueble principalmente del Obrador Central, que es impresionante, es el que tiene la hipoteca del Banco Nación. Y dentro del mismo expediente hay un litigio o una disputa con el Banco Nación y los tasadores, entre los que estoy comprendido,
por el tema del valor de subasta de este inmueble. Porque el valor de subasta real no condice, o el valor de subasta que nosotros le ponemos para una base o para poder llegar a la base, no condice con el valor que dice el Banco Nación que tiene este inmueble. Voy a ir a la mesa, pero antes la voy a esperar a Cris con un tape que me parece bueno para compartir contigo y que me des tu reflexión final de este tema, que vamos a hablar seguramente toda la semana. En minutos Paula Rossi nos va a contar los próximos movimientos. Bebo Granados va a hablar de la economía de la corrupción. ¿Cuánto representa? Wow. Pero veamos este tape. Te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué decir kilos? ¿Por qué decir kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, pero fue una Sí, por eso con nosotros. Vos imagínate cuánto. Pero no pesa $1 millón, pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Ah, mirá. El queridísimo Jorge Lanata, que vuelve a aparecer reivindicado una y otra vez con sus investigaciones, el peso de la corrupción. ¿Cuántas veces lo pensamos a Jorge en todos estos días? Y qué fuerte ver el resultado de lo que, si no investigaba el periodismo, probablemente no se abría camino, porque él supo comunicar temas complejos y ponerles el cuerpo con investigaciones muy a fondo que tenían consecuencias. Entonces, la verdad, nuestro recuerdo de Lanata, y también esto que parece sacado de una novela, ¿no? De una novela, no sé, pienso en las novelas de narco, con cosas tan delirantes que parecen sacadas de ficción. A mí hay una sola cosa que me explica este nivel de desparpajo con la corrupción, de no esconder nada, de dejar todos los dedos pegados. Solamente puedes hacer eso si te sentís impune. Es así. Si sentís que no te va a pasar nada, que te vas a hacer casas fastuosas, que te vas a quedar con la Patagonia, que vas a mandar el avión, que vas a hacer esto, aquello, los autos. Solamente alguien que cree que es intocable puede hacer eso como lo hizo esta gente. Cristina, un placer haberte tenido. Un placer, José. Y te vemos todos los días aquí. Por favor. La verdad que cada vez que prendo la tele y te veo, digo, qué lindo que estés Mis en nuestro nacioneros. equipo. Qué lindo que estés en nuestro equipo. Gracias, José, un placer. El próximo libro lo presentamos. Olvídate. ¿Cómo es Cábala? Se viene, se viene. Edición especial hoy del tema judicial. Cristina presa. Mira. Cuando fui a declarar, sostuve antes de levantarme que la sentencia ya estaba escrita. Me gratifica el hecho de que la justicia haya actuado, pero no el hecho de que un presidente termine preso por corrupción. Yo no hubiera querido que termine así. Yo pienso en su hija, pienso en su hijo. Creo que hay que tener respeto por eso, porque es una tragedia, independiente de que sea culpable. Creo que se hizo justicia, que además es una señal sana en esta democracia de que no hay impunidad para nadie. Yo creo que fue AmCham que pidió directamente la condena. La derecha, la ultraderecha se ha convertido en una especie de club transnacional del que Miguel forma parte. Eso fue público y era muy claro para la enorme mayoría de los argentinos. Creo que ¿Se hizo justicia? 17 años después creo que se hizo justicia. El día miércoles se vencen los 5 días que dio el tribunal para comparecer y bueno, y los va a cumplir justamente como corresponde. Para mí es un momento muy feliz. Sabíamos de que esta era una delincuente, faltaba probarlo nada más. Lo que se está buscando permanentemente de 10 años para acá es suprimir a aquel que se opone a intereses, digamos, poderosos. Dije que los jueces actuaran libremente. Al ser el primer presidente que no interfiere en la justicia, los resultados están a la vista. La justicia hizo... Muchísima información en esta noche. Miren cómo vamos a continuar ahora el programa. Los saludo a Cristian Cao, que es abogado constitucionalista. Cristian, muy bienvenido. Gracias, José. Pau Rossi, la dama de la mesa, con muy buenas buena noches, información. señores. Muy buena. Sí, mucha información con respecto a lo que se viene esta semana, porque ha retomado centralidad política Cristina Kirchner. El kirchnerismo ha encontrado un poder de reacción que no veía desde que arrancó el gobierno de Javier Milei, así que hay muchas cosas para contar de cómo viene la semana. Y tenemos al crack de Bebo Granados, que cada tanto le pedimos vení. También a nuestro colega Alfredo Sainz. Alfredo, muy buenas noches. ¿Cómo andás, José? Bebo, la corrupción en la economía,
o la economía de la corrupción? Sí, en realidad siempre hubo, pero esta vez se magnificó mucho porque era de la cúpula hacia abajo, o sea, se organizaba desde arriba. Hasta que el de arriba vivía, era más o menos coherente y él vigilaba un poco que no se desbordara la cosa. En cambio, además, la denuncia la hizo en su momento Roberto Labaña. Hernán Brienza, un jefe de la Cámpora, escribió en página 12, sí robamos, pero robamos para hacer política, porque política si no la harían los más ricos. Está bien, estaba todo confesado, no hay ni que probar absolutamente nada. Roban, pero cuando muere el jefe, hay una especie de desborde y generalmente la corrupción se desparrama muchísimo. O sea, todo el mundo se consideraba que estaba en condiciones de meter la mano. Ahora, lo que está pasando, a ver, hay mucha gente que cree lo que quiere creer, hay muchos peronistas que fingen demencia, porque a fin de cuentas lo que necesitan es estar unidos para ver si pueden hacer algo en las elecciones. Esto es lo más importante, después lo demás no importa. Después veremos, además, que tratar de crear una mística alrededor de que nos persiguen y cosas por el estilo. Eso es lo que está pasando en la economía. Lo que llamó la atención esta semana, y pasó casi inadvertido, es que los periodistas de todos los medios le preguntaban a los empresarios qué pensaban de este fallo y todo el mundo tiraba la pelota afuera. Los empresarios no me pregunté eso, preguntemos otra cosa. Sí, como que la pateaban afuera. Sí, era un fallo de la justicia, no era tan difícil. Sí, parece que es difícil. Porque, a ver, han pasado tantas cosas en Argentina que ellos generalmente cuando suceden estas cosas disruptivas, generalmente quieren tantear sobre el terreno a ver qué pasa, ¿dónde nos metemos? ¿Qué tengo que opinar? ¿Por qué tengo que opinar sobre lo que haga la justicia? No, pregúntame de otra cosa. Esto es lo que pasó con respecto a este tema, que me llamó mucho la atención. Y después, la economía sigue, me llamó la atención esto. Llegaron a un punto en que lograron dominar la inflación, lograron tener el superávit fiscal, lograron estar aumentando la cantidad de dólares que tengan el Banco Central, endeudándote, pero están los dólares que están en el Banco Central que quiere el Fondo Monetario, y falta la cuarta pata de la mesa, que es fundamental, que es las inversiones. Sí, que las faltan... inversiones, data de RIG y todo eso está demorado. Y yo creo que, a ver, por todo lo que pasa en la Argentina está demorado. Porque además, ¿sabes qué pasa cuando estamos endeudándonos? Lo que quieren es entrar al club financiero mundial. O sea, que vos puedas refinanciar la deuda de acá al futuro siempre, pero hasta que el rico país no baje a 450, 400, no podés entrar en ese club. Bueno, ¿cuánto entras en ese club? A ver, ese club mira la pantalla y dice qué está pasando ahora en la puerta, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo Corso está en vivo allí con el móvil de La Nación Más. Pablo, contanos ahora, salió Cristina, prende la luz, todo esto que se habla habitualmente, poca gente, muy poca gente se ve por allí. Contanos cómo sigue la noche en esa vigilia. Sí, José, a partir de la tercera salida del día de Cristina Kirchner, que fue cerca de las 8:15 y 20 de la noche de hoy, ya empezó a mermar la intensidad de la militancia. Lógicamente también hace mucho más frío a esta hora. Hay poca gente, aunque hay que decir, nobleza obliga, el tránsito sigue cortado en San José y Humberto Primo. Datos políticos del día, pocas reuniones, hay que decir. La única presencia, quizás rimbombante, nombre propio, fue la de Guillermo Moreno, exfuncionario del kirchnerismo, quien estuvo en el exterior, circulando por las veredas, pero no ingresó al departamento de Cristina Kirchner. Y sí, el dato saliente de hace instantes, se retiró la hija Florencia junto con la nieta de la ex presidenta Elena, se retiraron junto con un fuerte operativo de seguridad de parte de la custodia de la Policía Federal. Pablo, mañana ¿cómo arranca la agenda? Sí, ya te liberamos también a vos. ¿Se prevé la misma cantidad de gente? ¿Estás viendo más movimiento de organizaciones sociales, sindicales? ¿Cómo sigue? Lo que me dicen acá, José, tiene que ver con que mañana, al ser un día feriado, van a priorizar o ponderar la presencia del público más independiente. El votante kirchnerista que se fue acercando hoy por el Día del Padre en familia. Hubo muchos chicos, hay que decirlo, ¿no? Familias con hijos que aprovecharon el Día del Padre para acercarse. No tanto militancia pura, ¿no? Específica del peronismo, y lo vemos también en la imagen, en donde sí ahora proliferan los carteles que quedaron pegados en la fachada, en la cartelería, carteles incluso manuscritos. No así en pasacalles, que fueron retirados en las últimas horas. No hay bombos, banderas, no está
la militancia tradicional peronista, que sí estuvo y fue la característica o denominador común del miércoles, jueves, viernes, incluso ayer sábado, hay que decirlo, con la presencia de Juan Grabois y Ofelia Fernández. Creo que el pico, si me permitís por último, José, va a ser nuevamente con el comienzo de la semana hábil. El martes, en la previa de la presentación de Cristina Kirchner en Comodoro Pi prevista. Veremos qué define la justicia para el próximo miércoles. Perfecto, es una fidelidad de días hábiles. Pablo, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande y feliz día. Igualmente para vos. Una cuestión de contexto, ¿no? Cristian, hablamos de, hoy leíamos en La Nación, hipótesis respecto de esta prisión domiciliaria, ¿no? Asado de domingo, día familiar en muchas casas. ¿Cómo Cristina podría tener en su casa conexión de internet y comunicaciones con el exterior? ¿Podría recibir visitas? ¿Qué tipo de hipótesis se barajan respecto de lo que viene? Si es que el tribunal oral le concede el beneficio de la prisión domiciliaria. Todo parecería indicar que sí. La regla general en esta pena de prisión de 6 años que el Tribunal Oral Federal número 2 le impuso, a su vez establece la ley de ejecución. Por cuestiones humanitarias hay que explicar también por qué la expresidenta y exvicepresidenta es mayor de 70 años. Eso tiene lógica, ¿no? Expresidenta... No sé, la cuestión es la edad. La cuestión es la edad. Mayores de 70 años pueden acceder. La palabra acá pueden es muy importante porque es una facultad del tribunal oral. El tribunal es el que va a determinar, no es obligatorio, pero el tribunal es el que va a determinar si la prisión la va a cumplir en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal o en el domicilio. Pero además podría revocarlo si hay alguna Durante esos 6 años, claro, el tribunal le va a fijar lo que se llaman pautas o criterios de conducta. Claro. Seguramente estás preguntando sobre eso, qué puede hacer y qué no puede hacer, en un régimen que no está detallado. Y que además en Argentina no tenemos una tradición de condenas de delito contra la corrupción, mucho menos en exfuncionarios en cargos electivos, mucho menos en exfuncionarios que todavía están activos en la política. Por lo tanto, eso genera una cierta laguna de qué es lo que va a decir el tribunal sobre lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer si cumple la pena privativa de la libertad en su domicilio. Dado que tiene más de 70 años, todo parecería indicar que va a ser concedido ese beneficio. Ahí me da el pie para preguntarle a Pau Rossi cómo sigue la agenda, qué es lo que viene, Pau, en los próximos días. Bueno, por supuesto, todo está puesto en el miércoles, en esta gran movilización que el kirchnerismo está organizando bajo el lema Argentina con Cristina. ¿Será gran? Sí, si es día hábil. Yo entiendo que va a ser una gran movilización porque sabemos que el peronismo tiene un gran poder, sobre todo de organizaciones que giran en torno a la figura de Cristina Kirchner. Hay distintos sectores políticos que se están plegando. Hay una intención de movilizar también desde las provincias. Ya hoy estaban dejando trascender que hubo concentraciones en Mendoza, hubo concentraciones en Córdoba, en Santiago del Estero. O sea, hay una militancia activa del kirchnerismo que tiene poder para, como se dice, copar la calle. Así que yo entiendo que el miércoles va a ser una gran puesta. Sí, Comodoro Pi dice, Cristina, vení y notificate en Comodoro Pi para quedar detenida. Hay que ver qué es lo que pasa, si la justicia pretende evitar esta situación, que vaya toda la militancia a Comodoro Pi, como fue en aquel momento, ¿te acordás? Cuando Cristina Kirchner fue ante Bonadío. Sí, hoy la mostrábamos cuando fue que habló frente con ese gran escenario. Sí. Bueno, yo entiendo que también mucho vamos a poder saber el martes, porque el martes hay 2 reuniones importantes en la sede del PJ. Va a haber una reunión con gobernadores y va a haber otra reunión donde va a participar la CGT. ¿Qué va a hacer la CGT? Yo, hasta ahora, lo que tengo entendido es que se va a dejar libertad de acción para que las distintas vertientes sindicales definan qué es lo que van a hacer. No creo que la CGT llame un paro general para el miércoles, pero mucho se va a definir ese martes en la sede del PJ. Así que una semanita cargada y el kirchnerismo mirando mucho para el miércoles. Tenemos un mapa para ver, porque lo que pretende hacer el kirchnerismo es movilizar desde la casa de Cristina Kirchner, acá la Produ ha hecho el caminito, este es el mapa, hasta los tribunales de Comodoro Pi. Por el momento, como va a ser a la mañana esto, de momento están tratando de concentrarse a las 8 en la casa de Montserrat, Constitución, depende de cómo ustedes vean el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Cristina dice es Montserrat, así que así lo decimos. Y después movilizarse hasta los tribunales de Comodoro Pi. Es un largo trayecto, así que ahí me parece que quieren mostrar el poder que el kirchnerismo tiene en la calle, que hace mucho no lo despliega. Le costó reaccionar cuando Javier Milei ganó las elecciones y me parece que ahora tienen una causa que está unificando a algunos sectores que venían bastante dispersos, que siguen con fricciones, por supuesto, se ha visto en la relación con Kicillof, pero que me parece que el miércoles van a hacer una gran puesta, como siempre decimos,
si la justicia finalmente le dice a Cristina, sí, te esperamos el miércoles en Comodoro. Aprovecho, sí. Una cosa, ¿viste que dicen un dicho que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio? Bueno, el miércoles una gran parte del peronismo que va a ir a anotar la dirección del cementerio. Bueno, hablando y después de... hacer cada cual con lo suyo. De contexto, mirá cómo convocaba la Cámpora, y le voy a preguntar al fiscal también qué siente con este clima enrarecido de amenazas, de pintadas y demás. Miremos. Y la verdad, estos tres hijos de mil se pueden eliminar a la del sistema. Pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros. Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer 4 comidas por día. ¿Qué opino? Mierda, opino. Nosotros tenemos que hacer algo para devolverles a ellos la pelota. Como siempre, pondremos el cuerpo porque no nos propugamos. Eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo. No somos mafiosos. No somos mafiosos. Esto que están viendo es de la Cámpora, una agrupación política. El clima no está bueno, ¿no? Un clima que se ve como violento. Estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde se están poniendo la cara de los tres responsables del tribunal. Estamos hablando de corrupción. Fiscal, este clima, ¿qué es lo que busca? No lo sé exactamente, es un clima bastante enrarecido. No me parece que esté bueno, me parece que están pasando cosas bastante graves en punto a amenazar a los jueces de la Corte. Pero también me da la sensación que hay muchos que están tratando de sacar provecho de esta situación, están buscando quién va, es mi opinión personal, simplemente, que no soy un estudioso del tema, pero quién va a suceder a Cristina Kirchner que ya no puede ser candidata. No sé, me parece medio raro y el peronismo está viendo que juntándose son más fuertes, como siempre, y viendo de qué manera van a salir mejor parados de esta situación. Diego, ¿vos cómo lo vivís? Digo, vimos lo que ocurrió en TN, vimos lo que ocurrió en Radio Rivadavia, vimos las pintadas respecto del periodismo. ¿Hay una idea de incentivar la violencia también? Y pareciera que sí, ¿no? Pareciera que la violencia, la gente en la calle enardecida, y no solamente fanático de Cristina, no te olvides que también el gobierno en algún punto, el propio presidente, a veces también le tira un poquito de queroseno al fuego, ¿no? Desde sus tweets y demás. Entonces digo, me parece que exacerbar la opinión pública da buenos réditos, se mantienen a su gente movilizada, y vos sabés bien que 10 bulliciosos los mandamos a cubrir y ponemos móviles ahí, y hay millones que mañana no trabajan, o algunos, pero que el martes se levantan, nos levantamos y trabajamos y demás. Pero bueno, viste, como el epicentro en los bulliciosos. Pero yo creo que los partidos políticos, o por lo menos el kirchnerismo se acostumbró mucho a tener su gente movilizada y a llevarla al límite de la división, no te olvides que de Cristina nunca salió una palabra de nada que no sea de exacerbar a los propios, ¿no? Sí, cuando era gobierno, cuando fue oposición, en todo momento, ¿no? Y bueno, y eso les ha dado rédito porque su gente está ahí, ¿no? Está bien, son 50 hoy en la noche, pero el miércoles seguramente van a ser muchos más. Sí. Tienen estructura, está bien que ahora van a tener que poner la plata los intendentes. Me da la sensación que las negociaciones que debe haber es quién pone la plata para pagar los micros y eso, porque no lo veo a Máximo metiendo la plata en su bolsillo. Antes salía de la caja del gobierno, pero ahora van a tener que pagar los intendentes y seguramente van a poner la plata.
Cisneros, comentamos que usted fue perito judicial, fue quien buscó las propiedades de Austral Construcciones. ¿Tiene un dato más para aportar pensando en la gente que por ahí no está tan cerca de los concursos, las quiebras, pero sí que ve estas imágenes que mostrábamos y dice, ah, bueno, esto no se originó trabajando? Lamentablemente creo que, no cabe duda que el volumen de inmuebles que se encontraron en el sur, el volumen y, digamos, el volumen y la impunidad con la que se manejaba esta gente era formidable, digamos, era formidable en toda su extensión, ¿sí? Convengamos que en Calafate principalmente, en la ciudad de Calafate, había un inmueble que ese inmueble relaciona directamente a la empresa Austral Construcciones con el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Cuál inmueble? El inmueble que está frente a el lago argentino, que tiene una extensión más o menos de unos 8 hectáreas y media, que era el primer terreno donde se iba a fundar el hotel que después se construyó a la entrada de Calafate, el hotel más importante de Cristina. Este terreno, hace no mucho, se remató el 50% que le correspondía a Austral Construcciones, quedando el otro 50% en poder del matrimonio, ¿sí? Con lo cual, yo creo que ese otro 50% dentro del proceso, también se va a tener que rematar, ¿no? Es una escritura hecha en la escribanía Albornoz, que era el escribano que también hacía todas las propiedades casualmente de Austral Construcciones. No para de abrir puertas respecto a investigaciones que nos sirven a futuro para ver qué es lo que va a ocurrir con ese 50%. Aprovecho que los tenemos a Alfredo Sainz y a Bebo Granados. Abramos con el semáforo de la economía para mostrarles un poco qué es lo que viene y después concluimos con esta mesa todo lo que está vinculado con la causa de Cristina, que es el tema de la agenda de la semana y el tema de la agenda del día, sin dudas. Mostrar el semáforo. Por un lado, arranco con Alfredo, 1,5% está en verde. ¿Por qué, Alfredo? Sí, te digo, es una disociación, hablaba un poquito Bebo, entre el clima político, que está muy activo y fuerte, con una economía que te trae muy buenas noticias. Es el dato de inflación que se conoció esta semana, el jueves, es el dato más bajo desde la pandemia. El gobierno claramente tiene un activo para festejar, que es la pelea contra la inflación, y que eso también llama la atención cómo se mueven con carriles completamente diferentes con el tema de la política, que viene tan activa. Digamos. Ahí le podemos preguntar a Bebo. Bebo, este 1,5, sí, ¿qué tan importante fue como noticia? Porque digo, nos lo tapa Cristina, nos lo tapa todo, pero 1,5% de inflación. Y ¿sabés lo que es más importante, aparte de una desinflación? Es que los que miden la pobreza, Salvia, entre paréntesis, acaba de señalar que él mide, de los últimos 6-7 metros, está midiendo una baja en la pobreza. O sea, la pobreza no bajaba porque subían los salarios, porque si suben los salarios, para ahí subían los precios. En cambio, al bajar los precios, aparecer cuotas y vos poder defenderte en una paritaria, aun cuando sea 3, 4, 5%, evidentemente está señalando que la pobreza está bajando significativamente en los últimos 4 o 5 meses por la baja de la inflación. Tiene una relación directa una con otra que nunca se midió así. Se medía de otra forma, pero ahora que está bajando la inflación, que no tenés precios máximos ni precios cuidados, baja sola, evidentemente del otro lado te podés defender mucho mejor. Fue la realidad siempre, lo que pasa es que se la ignoró. Sí, se la olvidó. La luz amarilla, Alfredo, ¿por dónde nos lleva? Sí, la actividad económica. Así como la inflación está claramente a favor del gobierno, lo que está pasando en la industria de la construcción, se conocieron los datos de abril con crecimiento de interanual en industria de la construcción, pero no alcanzaron a compensar toda la baja que había habido en marzo. Esto te explica que la economía está creciendo, que la inflación está bajando, pero son algunos sectores que están traccionando la economía, no es toda la economía en general. Sí. Bebo, ¿cuál es el sector que es el claro ganador del momento y cuál crees para vos el que todavía es perdedor? Mira, te lo voy a decir francamente, lo que vienen son ganadores y perdedores porque va a haber que competir, porque ya no te va a bastar con tener un contacto en el gobierno, con tener buenos lobistas no te van a ayudar, no vas a poder importar con una brecha cambiaria del 80% a un precio muy barato.
evidentemente ahora vas a tener que competir. Y es duro, es difícil. La otra, mirá, hace 48 horas estuve con Ricardo Arriazu. ¿Y qué dice? Él dice que 4 sectores que son fundamentales, que todo el mundo lo conoce, que es el oleoducto, hacer el gasoducto, minería, por supuesto todo el campo, el sector del campo, y además la economía inteligente, la que hacen los jóvenes ahora. Dice que cuando Argentina tiene que llegar a pasar los 100.000 millones de dólares por año de exportaciones, y de ese momento la Argentina empieza a salir en serio. Alfredo, el rojo, el colorado en el semáforo de la economía. Sí, viene por el lado del empleo. Se conoció el dato del empleo con una caída de empleo registrado en marzo. Un poco lo decía Beibo, los sectores que Arriazu identificaba como son los motores de la economía son en la mayoría con bajo de obra poco intensiva. Excepto la economía del conocimiento, el resto de los sectores tenés muy baja ocupación y es el dato a monitorear. ¿Qué pasa con el empleo, el desempleo, con la importación que está generando una señal por lo menos de alarma para la industria nacional? Bebo, necesito que nos expliques muy brevemente otro tema de los asados familiares. Por un lado está lo judicial, esto que vinimos charlando toda la noche, y otra vos tenés la grieta kirchnerismo, antikirchnerismo, asados familiares, chat de WhatsApp, que es los kirchneristas dicen, bueno, todo esto se logra con mayor deuda. Y los mileístas dicen, no, nos estamos endeudando, pero en realidad son activos para el Banco Central. ¿Cómo hacemos que el que no entiende de economía entienda de qué estamos hablando? En primer lugar, un país tiene que tener una cantidad de dólares suficientes en el Banco Central para defenderse de cualquier corrida. Si Brasil tiene 300.000 millones de dólares en el Banco Central y nosotros no tenemos nada, si Perú tiene 30.000, Chile tiene 25.000, Uruguay 14.000 y nosotros nada, es evidente que tenés que cubrir ese bache. Es inevitable tener que endeudarte como sea. No lo podés conseguir con exportaciones ahora, pero tenés que tener dólares, porque esos dólares son fundamentales para... Y además, y vuelvo a insistir en esto, entrar en el club del financiamiento. No hay muchos países que tengan superávit fiscal. Nosotros lo tenemos que hacer porque no hay más remedio. No nos presta nadie. Estamos fuera del radar. Para entrar dentro del radar y vos renegociar tu deuda, y bueno, tenés que tener dólares y además tenés que tener superávit fiscal, comercial y mostrar que hacer las cosas en serio. Es así, mirá, yo escuché una cosa cuando estaba entrando, creo que fue Majul y vos estaban hablando. Dijo una cosa, Majul dijo, al kirchnerismo le sobraron 10 años. Y vos sabés que tiene razón. En el 2011 se le terminó todo. No se quedaron sin nada. Se habían llevado la plata de la CJP. Ya no podían emitir más. Y cuando gana en el 2011 Cristina con el 53%, a los 3 días pone el cepo. Se terminó. No había nada, no quedaba nada. Todo lo demás se lo habían gastado. Llegaron con la lengua afuera al 2011 y de ese momento no crecimos más. Hago la rueda final con las horas decisivas para CFK, antes de ir a la pequeña tanda que tenemos. Doctor Cao, si tuviera que definir en una línea qué es lo que viene en esta causa. ¿Qué es lo que viene en esta causa? En primer lugar, la decisión de qué forma se materializa la prisión, si es domiciliaria o es efectiva. Y un dato muy importante, José, ¿qué sucede con la inhabilitación especial para volver a ejercer cargos públicos? Un tema que en principio es nominal, porque el propio código establece la posibilidad de la rehabilitación en un plazo que trae polémica seguramente. El primer punto. Y el segundo, Cristina Fernández es además la presidenta del partido. Y si bien pierde el derecho político, el derecho electoral, hay muchas dudas porque no hay antecedentes en Argentina si necesariamente deja de ser presidente del Partido Justicialista. Bueno, el kirchnerismo dice que como la eligieron antes de la condena, no se puede aplicar retroactivamente en primer lugar y en segundo lugar, la ley de partidos políticos establece cuál es el órgano competente, en este caso el Tribunal de Disciplina del partido. Es un punto. Fiscal, agradeciendo nuevamente su trabajo, si tuviera que definir cómo lo interpela esta época. Bueno, la verdad que al margen de toda esta convulsión que vemos en la calle, para mí es un antes y un después en materia de corrupción, llevar a una presidente a una condena semejante en un juicio que se hizo en el momento en que ella tenía todo el poder, un juicio, como dije, transparente, ecuánime, paciente, donde no hubo encarnizamiento ni tampoco hubo impunidad. Me parece que eso es una foto muy importante de este fallo, que es muy esperanzador y que demuestra que en Argentina las instituciones funcionan. Cisneros, ¿se hizo justicia? Yo creo que sí, que se hizo justicia. Falta mucho, falta una gran parte.
Pero esto por lo menos da una luz, da una verdadera luz hacia un país que está cambiando, un país que está buscando un futuro entre un pasado oscuro, un pasado al cual no quiere volver, y con gente como el fiscal y mucha gente como Diego Cabo y como ustedes, los periodistas, que tratan de que eso no se olvide. El problema es no olvidar, que esto no caiga en el olvido, porque el tiempo dice, no, pero eso fue hace mucho. No fue hace mucho. No, fue hace demasiado poco como para que la sociedad olvide y justifique. Si no puedes dejar de bailar con Dua Lipa, si cantás a los gritos los coros de Coldplay, si soñás con un recital de Oasis, es porque ya escuchaste en La Nación 104.9 más música. Seguí escuchando más música en FM 104.9, online o en la app de La Nación. 3 minutos, 3 de tanda y volvemos.